Muy buenos días, tengan todos, Dios les bendiga, bienvenidos. Qué bueno que el Señor te trajo en esta mañana para escuchar su palabra. Nos da gusto verte, que estés aquí, que estés con nosotros adorando al Señor, aprendiendo su voluntad. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 39, versículo número 11. Vamos a meditar en un pasaje para introducir la enseñanza del día de hoy. Dice la palabra: con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Y termina el versículo con esa expresión que nos hace detenernos y pensar. Selah. Dice el versículo, lo repito: con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Amados, hoy vamos a estudiar, hoy vamos a ver la segunda parte de la enseñanza que empezó la semana pasada, que titulamos cuando la iglesia tolera el pecado. Hablamos o tomamos como ejemplo la iglesia de Tiatira. Y hoy tomo este pasaje que nos habla de que Dios corrige el pecado con castigo, porque hoy vamos a ver que a esa iglesia, a los miembros de esa iglesia, Dios les manda 4 castigos diferentes, dependiendo de su situación espiritual, de lo que hayan hecho, de lo que hayan participado, y de eso vamos a aprender mucho para la vida cristiana. De verdad, Dios nos va a enseñar mucho a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, porque hoy en la mañana que meditaba en estos pasajes decía: Señor, o sea, tú conoces el corazón de cada persona y no estás ajeno a la necesidad de cada uno. Y de verdad, con lo que vamos a estudiar hoy te vas a dar cuenta que Dios no está ajeno ni a tu necesidad, y que sabe hablar a cada uno de nosotros, conoce nuestros corazones, nuestras intenciones, y sobre todas las cosas, el objetivo de la palabra es ayudarnos a caminar con Él y a hacer su voluntad. Amén. Entonces vamos a hacer una oración, pidámosle al Señor que Él bendiga su palabra. Gracias, Padre, porque estamos aquí juntos, Señor. Los que estamos aquí reunidos, gracias por los hermanos que también tú permites que nos vean en otros lugares a través del internet. Padre, estamos todos unidos en un mismo espíritu para escuchar tu palabra. Y de verdad anhelamos que la bendigas, anhelamos que nos alimentes, anhelamos que nos dirijas, que nos hables, que nos redargullas, que nos animes, que hagas todo lo que has propuesto en tu corazón hacer, Señor, para el bienestar espiritual de nuestras almas. Padre, dame libertad, completa libertad para hablar. Ayuda a cada hermano, a cada amigo, a abrir su corazón a tu palabra. Que tu Espíritu nos ayude a todos, Señor, para que el propósito de la palabra que tú hoy nos das te dé mucho fruto, regrese a ti llena de fruto y seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordar rápidamente con ustedes lo que vimos la semana pasada. Por lo largo de esta enseñanza, yo la partí en 2 partes. La primera parte la compartimos la semana pasada. Si tú la quieres, si no pudiste estar con nosotros la semana pasada, yo pienso que pronto va a estar el disco a la mano. O hoy mismo, si quieres, a través del internet, puedes entrar a nuestra página. La grabación está ahí ya, la puedes revisar si no estuviste la semana pasada. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, para recordar lo que el Espíritu Santo nos estuvo hablando, las cosas que estuvimos estudiando algunas, y hoy vamos a estudiar la otra parte de esta larga carta a una iglesia cristiana en medio del Asia Menor. Dice, y escribe Apocalipsis 2, versículos 18 al 29, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar,
y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una carta larga y tiene muchas verdades, por eso las partimos en dos. Yo recuerdo rápidamente, solamente para que quien no estuvo la semana pasada pueda entender el contexto, y también a ti, si estuviste la semana pasada, para que rápidamente revolucionemos nuestra mente y nos pongamos en el canal, porque es importante entender lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada vimos a una iglesia que está reprobada por su amor al mundo. Así la presentamos, y la presentamos así, porque es una iglesia, lo hablamos la semana pasada, que pasó por alto las instrucciones básicas acerca de cómo deben de proceder los cristianos cuando hay pecado. Acuérdate que vimos que los cristianos, cuando ven un pecado, cuando se pegan contra sí mismos, el deber de ellos es ir y hablar con el pecador, hacerle ver el error de su camino y llevarlo a la obediencia a Dios. Ese es el deber de la iglesia. La iglesia no puede permitir el pecado. Vimos también la semana pasada, analizamos un pecado en particular, el pecado de fornicación, y le dimos una dimensión acomodada a nuestros días. Ahorita te voy a hablar un poquito al respecto, voy a retomar un poquito esa parte por algunas necesidades y comentarios que hubo. Pero estuvimos analizando bastante la fornicación. ¿Qué más vimos? Vimos que en medio de esa iglesia había una maestra del mal, o sea, una mujer que tomó una posición de autoridad o de consejera y estaba desviando a los verdaderos cristianos, o estaba con sus consejos o con su enseñanza, llevando a los cristianos a que se sintieran libres de cometer pecados que claramente están prohibidos para todos nosotros que queremos amar y agradar al Señor. Ahora bien, recordemos que la semana pasada hablábamos cómo se presentó el Señor a esta iglesia. El Señor se presentó a esta iglesia, como lo dice el versículo número 1, como aquel que tiene ojos como llama de fuego y que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Veíamos que esa clase de presentación a donde te transporta es a entender que Dios escudriña la mente y el corazón, pero va más allá, es que esa mirada de fuego abrasador y consumidor, no solamente ha de descubrir lo que hay en el corazón, sino que ha de quitar, ha de quemar, ha de hacer a un lado cualquier máscara. ¿Sí, verdad? Eso vimos la semana pasada, y también veíamos que esos pies semejantes al bronce bruñido simbolizan juicio, porque Dios ha de poner bajo los pies de Cristo a todos sus enemigos. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, desde su presentación el Señor le está diciendo a esta iglesia, aquí yo vuelvo a ser enfático, le está diciendo a cristianos, o sea, no se fue a un cabaret, no se fue al coliseo, no se fue a un templo pagano, sino se fue a una iglesia a decirle que estaba próximo a juzgar, y es parte de lo que vamos a ver el día de hoy, cómo juzgó Dios a esa iglesia. También veíamos el problema que se le presentaba a esa ciudad, en esa ciudad y en esa iglesia. En esa ciudad no había el templo de un gran Dios, no había, como en Esmirna o en otros lugares, una obligación de adorar a César o un gran templo en donde se hiciera a una gran deidad muy representativa, sino más bien que esa sociedad, para trabajar, estaba organizada en gremios. El gremio
Pensemos así, el gremio de los pescadores, el gremio de los artesanos, el gremio de los agricultores, de los ganaderos, y que tú tenías que, para poder trabajar en esa iglesia, en esa ciudad, tú tenías que formar parte de un gremio. Pero había un pequeño problema. Cada gremio tenía su propio Dios. Y casi pertenecer a un gremio era como pertenecer a una pequeña iglesia o grupo de creencias en las cuales se adoraban al Dios. Y si tú no pertenecías al gremio o te negabas a adorar al Dios del gremio, automáticamente eres rechazado y lo que sucedía es que perdías tu trabajo. Y esa era la clase de presión que tenían los cristianos en aquel entonces. Dios se levantó una iglesia verdadera. Veíamos la semana pasada que esa pequeña iglesia estaba muy cercana a las otras iglesias de las cuales hemos estado hablando. Estaba cercana a Éfeso, a Pérgamo, a Esmirna. Todas ellas estaban cercanas, y que esta pequeña ciudad de Tiatira era como la puerta de entrada hacia Pérgamo, la gran capital de Asia Menor. Tú querías conquistar Pérgamo, lo veíamos, tenías forzosamente que pasar por Tiatira. Fue una ciudad que fue conquistada y reedificada muchas veces. Era como el puerto de Veracruz hace algunos años. Tú querías entrar y conquistar, tenías que entrar por el puerto para pasar a conquistar la capital del país. En fin, ¿qué más vimos? Ok, veíamos que esta mujer Jezabel, al tener los cristianos la presión de participar, es que no me dan trabajo si no me siento a comer en lo que se le ofrece al ídolo, y no me dan trabajo si no participo de esas fiestas fornicarias que se ofrecían en la antigüedad, porque antes no nada más se trataba de ir a adorar al ídolo y ya, no, eran verdaderas orgías las que se ofrecían en ese entonces, y era parte del acto de adoración al ídolo. Entonces, si el cristiano no participaba de esas cosas, pues era echado, era excluido del gremio, y por lo tanto no tenía trabajo, y entendemos muchos sufrimientos. Y había ahí una consejera a la cual metafóricamente se le dice Jezabel. Ahorita voy a hablarte también un poquito acerca de por qué se le dice Jezabel. A esa consejera les daba, ¿no? Pues mira, les daba diferentes consejos, y la cosa es que liberaba la conciencia de los cristianos para que fueran a participar de cosas que estaban prohibidas para ellos. Vimos que Dios le reconoce a esta iglesia ciertas cosas y ciertas virtudes cristianas. Les reconoce su amor, les reconoce su paciencia, les reconoce su servicio, les reconoce su perseverancia. Y si la vemos así, da la impresión de ser una gran iglesia cristiana, llena de amor, llena de servicio los unos por los otros, llena de perseverancia, inclusive llena aparentemente de fruto, porque el Señor le reconoce que sus obras finales o postreras eran mayores que las primeras. Era probable que esa iglesia fuera una iglesia popular. O sea, la gente la apreciara por su servicio, por el amor que tenían unos a otros, por el amor que tenían a las personas. Era probable que fuera creciendo en número, que las obras que tenía fueran en aumento. Era una iglesia popular. Eso el Señor se lo reconoce, pero veíamos que eso no le era suficiente para agradar a Dios, y que Dios la reprueba por su tolerancia al pecado. Y veíamos, al final, que Dios la amenaza con un juicio. Hasta ahí vimos la semana pasada. ¿Sí recordamos entonces todos? ¿Cuántos dicen amén? Si alguien no estuvo la semana pasada, ya te pusimos en contexto. Ahora bien, antes de pasar a explicar algunas cosas, la semana pasada yo hablé bastante acerca de la fornicación. Y transporté la fornicación a los tiempos de la actualidad. En aquel entonces la fornicación se vivía de una forma, y hoy, entendamos, nuestra sociedad vive la fornicación de otra forma. Y yo hablé acerca del noviazgo, acerca de la unión libre, y fíjate que una hermana en la semana se acercó y me dijo: hermano, mira, hablando con uno de los amigos, hermanos que asisten el domingo, él me hacía una pregunta, y la verdad, su duda vale la pena, y te pediría yo que lo aclares delante de la congregación. No vaya a ser que esa duda, aparte de la de él, la compartan varios, y
bueno, aprovechando esa oportunidad y aprovechando esa pregunta, quiero hablarte un poquito más acerca del noviazgo y acerca de la unión libre. Yo dije la semana pasada que el noviazgo, como lo conocemos en nuestros días, realmente la Biblia lo reprueba como un pecado de fornicación. O sea, sí, así como lo oyes. Y precisamente en la mente de la persona que estaba eso, decía, bueno, pero entonces, ¿cómo he de conocer a mi esposa? ¿Cómo he de conocer a mi pareja? Fíjense, veamos una cosa. En nuestra cultura está muy acostumbrado el noviazgo. Es como que generalizado que la gran mayoría de los, bueno, si no es que todos los matrimonios, antes de ser matrimonios, en nuestra cultura pasan por un noviazgo. ¿Sí, verdad? Muchos de ellos ya se besaron, ya se abrazaron. Perdón que diga cosas incómodas. Ya inclusive muchos de ellos, y sobre todo en este día de este año 2014, ya tuvieron intimidad matrimonial antes de ser formalmente una pareja, y eso está visto con toda normalidad. Amados, eso ha crecido porque nuestra generación se ha degenerado, pero tenemos que entender que el hecho de que en nuestra cultura algo esté generalizado, no por eso está bien. Y yo te transporto a otro pecado, en otro tiempo y en otro espacio para que te des cuenta que no está bien. En los tiempos de los mayas o en los tiempos de los aztecas, estaba generalizado adorar a un ídolo. Adorar a Quetzalcóatl, a Tlaloc, a quien tú quieras, y varios de esos dioses requerían un sacrificio humano, y algunos de ellos daban a sus hijas para que les fueran sacrificadas y fueran aventadas ahí al pozo, y era lo normal en la sociedad, no se veía mal. Te pregunto, ¿está bien eso delante de Dios? No lo está. Así toda la sociedad esté aceptando una conducta moral, no por eso quiere decir que esté bien. Mira, y lo digo con todo respeto, y no es homofobia, pero tengo que hablar la verdad tal como es. La comunidad lésbico-gay va avanzando en cuanto a que la sociedad le acepte con normalidad y le respete sus derechos. Yo no estoy en contra de que lo respetes a una persona lesbiana o a una persona que es gay, como un ser humano, como en el mismo respeto que merecemos tú y yo. Pero la Biblia no deja de señalar que esa conducta es un pecado. ¿Cuántos dicen amén? Dentro de 20 años, quizá, y al paso que vamos, nuestra sociedad va a estar más degenerada. Y probablemente ya alrededor de tus casas ya no vas a tener matrimonios heterosexuales, sino vas a tener matrimonios homosexuales. Cada vez es más común. Y no por eso vas a decir, bueno, la sociedad lo acepta y por lo tanto no es pecado. Amados, regreso al noviazgo. Que la sociedad esté acostumbrada al noviazgo y a los besos y a los toqueteos no quiere decir que no sea un pecado esa conducta. Mira, hay culturas, aquí entendamos, hay culturas que entendían mejor la voluntad de Dios para la sexualidad. Pongamos de ejemplo la cultura hebrea. O sea, la cultura en donde nació el Señor Jesucristo entendía que nuestro cuerpo y la relación hombre-mujer merece pureza. Y eso de andar tú jugando con los sentimientos o con tu cuerpo no era una cosa ligera. Antes, cuando dos personas se iban a casar, se conocían de una manera diferente al noviazgo. Existía una cosa o una institución o una forma llamada desposorio. O sea, había un compromiso en donde un compromiso formal delante de las personas, delante de la sociedad, conocido por los padres de ella, conocidos por los padres de él, conocido por las autoridades de la población, sabido por todos y respetado, en donde la pareja tenía la gran oportunidad de conocerse, de conocer sentimientos, de preparar su boda, de tener una libertad de pasear quizá juntos o verse, pero sin caer en la necesidad de besarse, abrazarse, tocarse o tener intimidad como la tenemos hoy en día. O sea, hoy mira, pareciera que con eso de escoger pareja es como si fueras a la paletería, ¿no? Déjeme probar la de chile, déjeme probar la de
manzana, déjeme de probarla de fresa. Y a ver, ya la besé, ya la toqué, ya tuve intimidad con ella, esta me gustó, esta no me gustó, y en base a eso voy a escoger. No es así. En los tiempos del Señor Jesucristo, lo que vale y lo que sigue valiendo hasta el día de hoy es lo que representa el ser humano. Yo le decía una vez a una persona, a ver, ¿realmente necesitas conocer a tu esposa en la intimidad para conocerla? Descríbeme a tu esposa, por favor. No, pues es amable. No, pues a veces tiene esta parte de carácter, es detallista. Ah, ok. Entonces necesitas tener relaciones íntimas con ella para conocerla. La respuesta es no, ¿verdad? Ok. Y en este caso, te pongo el ejemplo rápido. En la familia del Señor Jesucristo hubo una relación previa al matrimonio, pero no había necesidad de besos. No había necesidad de intimidad matrimonial antes del matrimonio, no había necesidad de tocamientos, no había necesidad de esas cosas. Había un compromiso de dos personas maduras que tenían la firme intención y que habían hablado mutuamente de su deseo de casarse. Y dice, por ejemplo, veamos Mateo 1:18, nada más por poner este ejemplo y ponerlo en contexto. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, estaba, ¿cómo dice? Estaba desposada. Un verdadero cristiano, si quiere hacer la voluntad de Dios y quiere casarse, oye, pues Dios nos hizo hombre y mujer y es necesario que te cases y es la voluntad de Dios, ok, no va a recurrir a lo que todo el mundo recurre. Va a hacer las cosas como Dios pide, amén. O sea, no necesitas besuquear a tu pareja como si fuera una paleta. A ver, vamos a ver si me gusta la de uva, vamos a ver si me gusta la de limón, vamos a ver si la de chamoy está más buena. Ya la chupeteé toda, ahora sí, ya la conozco. O sea, no se necesita eso, amado. No se necesita eso. Se necesita conocer el alma. Se necesita conocer a la persona. Se necesita entender si te vas a llevar, si van a caminar por el mismo camino. ¿Amén? Cuando las personas solo se casan con la Barbie, o con el musculoso, o con el exitoso, sin conocer cómo es su persona, ¿a poco no truenan los matrimonios? Claro, porque no se conocen. Porque resultó que la paleta de chile no era de chile, sino era de otra cosa. ¿No? Bien. Entonces, entendamos algo, un cristiano que se amolda a eso, al noviazgo, se amolda al mundo y comete pecado de fornicación. ¿Sí estamos? ¿Amén? Bien. Eso solamente es como que una pequeña recordatorio de lo que vimos la semana pasada, quizá ampliándolo un poquito más, porque hoy ya no vamos a hablar a profundidad de la fornicación como lo hicimos la semana pasada. Ahora bien, lo que sí vamos a hablar hoy es acerca de los efectos de un mal maestro y de una mala influencia en la iglesia. El apóstol Pablo un día juntó a los ancianos de las diferentes iglesias, de esta zona, escúchalo bien, Hechos 20 relata que el apóstol Pablo, sabiendo que ya no iba a estar, mandó juntar a los ancianos de esta zona, de la zona de Éfeso, de la zona de Asia Menor. Y les dijo, yo sé que un día se van a levantar en medio de ustedes y de entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así se los dice. Y en esta iglesia se cumplió. No es que haya llegado de afuera, sino que de dentro de la iglesia se levanta una mujer y Dios se lo reprocha. Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Allá veíamos un poco, pero reitero, es una mujer. Ya vimos la semana pasada un poquito que las pastoras, o sea, que la mujer no tiene prohibido predicar. Claro que no tiene prohibido, al contrario, tiene mandamiento. Pero no tiene por qué la mujer ni en su casa, ni en la iglesia, ponerse en una posición de autoridad sobre un varón. Eso está prohibido en la Biblia y lo vimos la semana pasada. Esta iglesia lo toleró. ¿Qué más?
enseñó dos clases de cosas. Los llevó o les dio libertad para que fornicaran, con esa presión de que les iban a quitar el trabajo. Ay, pues es que vengo sin trabajo, me corrieron del gremio, porque yo tengo solo que adorar a Jesucristo. Y ya le dijo, espérate, o sea, vamos a ver, el espíritu es puro, la carne es impura, no pasa nada, están separados, no pasa nada si tú contaminas tu carne, porque tu espíritu se va a ir con el Señor. Esa clase de herejías se predican hasta el día de hoy en varias iglesias que tienen creencias gnósticas. No te preocupes, el Señor no te va a condenar, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿verdad? Entonces tú eres un hijo de Dios, eres predestinado y no hay forma de que alguien te saque del cielo. Entonces tú ve con libertad y haz, porque el Señor te cuida, te ama y no quiere que pierdas el trabajo. Y con esa clase de argumentos y mentiras, los cristianos iban y comían cosas sacrificadas a los ídolos, participaban de la idolatría, participaban de orgías. Y bueno, o sea, qué tremendo es. Aquí estamos hablando de personas que Dios había rescatado de sus pecados. Escúchalo bien, no eran impíos. O sea, no estamos hablando de una cantina, no estamos hablando de un bar, de un cabaret. No, estamos hablando de personas que Dios ya había limpiado de sus pecados. Y que vienen con una genuina duda de conciencia. Y hay una persona que lejos de llevarles a la obediencia a Dios, a buscar a Dios, en lugar de decirles, vente, vamos a orar, vamos a decirle al Señor que provea, no nos vamos a doblar. No, mira, ten libertad, date chance. Hay muchos, apenas esta semana estaba yo revisando un trabajo que está haciendo mi hija del libro del progreso del peregrino. Y ahí aparece un personaje que Juan Bunyan, el autor, lo llama flexible. O sea, como de conciencia así chiclosa y larga, como para darse permiso para hacer ciertas cosas que están claramente prohibidas en la Escritura. Bien, bueno, los cristianos encontraban en esta iglesia una mujer que estaba en esa situación. Amado, es un gravísimo pecado, yo quiero aclarar. No es cualquier cosa que una persona propicie que otra peque delante de Dios o se debilite de tal forma que termine en pecado. La Biblia le llama a eso tropiezo. ¿Sí? O sea, tú vas caminando con Dios, la Biblia pone una metáfora de que vivir rectamente delante de Dios es ir caminando por ese camino angosto, pero puede hacer cosas que te saquen del camino y que te hagan caer, ¿verdad? A eso se le llama tropiezo. Y la Biblia habla de eso, dice Mateo 18, versículo 6. Es importante entender para que tú entiendas la forma en la que Dios va a juzgar a esta iglesia. Dice Mateo 18, versículos 6 y 7, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, o sea, lo que está diciendo el Señor Jesucristo, es a cualquiera que haga que uno de estos pequeños que creen en mí debilite su fe, o me deje de obedecer, o se aparte de mí, eso es lo que está diciendo. ¿Sí? ¿Comprendemos? Que lo puede hacer con su ejemplo, con su enseñanza, con su conducta. ¿Ok? Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en lo profundo del mar. ¡Guau! Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, muchas personas se van a ir al infierno y van a perderse eternamente, quizá por seguir un falso profeta, quizá por sus propios pecados definitivamente, pero hay personas que propician la perdición de otras personas. A veces con su mal ejemplo, a veces con su enseñanza, a veces con su consejo. Y aquí estamos en el caso de una persona que se llamaba a sí misma profetisa. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo? Esto te lo digo de parte de Dios, ten confianza. Dios me habló en un sueño, así tipo ahorita los evangélicos, ¿no? A todo el mundo Dios le habla en los sueños, ¿verdad? Un día me tocó escuchar de una mujer que ya se quería casar y empezó a decirle a los hombres, Dios me dijo que te casaras conmigo. Ajá. O sea, todo el mundo empieza en esa carnalidad a hacer cosas dentro del mundo evangélico, cosas que ni Dios manda ni Dios habla.
Pero en fin, aquí tú te encuentras a una persona que empieza a malaconsejar al pueblo de Dios y dice, no, no te preocupes, está en libertad. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Dios sabe que tienes que comer, entonces ve, fornica, algo que tienes que hacer. Si yo te lo traduzco eso a lo mejor a estos tiempos, ¿no? A ver, vamos a hablar aquí de un pastor, de uno de esos apóstoles del internet, o uno de esos apóstoles amistosos que hay ahorita, populares. Y tú le dices, pastor, tengo duda de, no sé, fíjese que tengo 6 años con mi novia y ahorita vine a Cristo y el Espíritu me puso que tengo yo que limpiarme. Y él en lugar de animarte a que dejes el pecado, te dice, no, espérate, o sea, ¿cómo vas a conocer a tu esposa? O peor, ¿no? Como otros dicen, bueno, así como señor pastor, vengo en unión libre, fíjese, ya tengo 2 hijos y enseguida por no perder lo que la personita vaya a diezmar o a ofrendar, le dice, mira, así como el Señor te llamó, así quédate. Estabas fornicando, quédate fornicando. O sea, esa clase de consejos se encuentra hoy en las iglesias. La semana pasada veíamos que el mundo evangélico de hoy es realmente un reflejo de la iglesia de Tiatira. Todas las iglesias, en cierto grado, toleran el pecado y toleran esta clase de consejeros. Bien, veíamos en el pasaje que Dios le dice a esta mujer Jezabel. Y yo la semana pasada mencionaba, pero hoy reitero. Dice, es imposible que esta mujer se llamara Jezabel. O sea, que realmente se llamara Jezabel. Imagínate tú, a ver, ustedes vienen domingo a domingo a la congregación y Dios te concede tener un hijo y dices, bueno, vamos a pensar es una niña preciosa. Y tú dices, bueno, vamos a buscarle un nombre. A ver, vamos a ponerle un nombre bíblico. ¿Qué te parece Jezabel? O sea, como que no, ¿verdad? Como que no, porque Jezabel es célebre no por su piedad, sino por su maldad. Entonces lo que dice el Señor de esta mujer es, está hablando, le está poniendo un nombre metafórico para referirse a una mujer que fue idéntica a ella. Es una mujer que aparece en el Antiguo Testamento, perversa y maestra de perversión. Fue una mujer que influenció a un hombre para volverse el rey más perverso que pisó todo Israel. Y mira que Israel tuvo muchos hombres que se desviaron de Dios, y que desviaron a Israel de Dios. Pero dice el pasaje, y vamos a verlo, Primera de Reyes 16, para que tú veas, conozcas a la auténtica y verdadera Jezabel, maestra y mamá de la que aparece en el libro o en la carta a Tiatira. Dice Primera de Reyes 16, versículo 30, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Fue el más perverso. Y aquí tienes la causa. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam lo que hizo fue arrastrar a todo Israel a la idolatría. Dios estuvo un tiempo bien con él. Y Jeroboam se volvió idólatra e hizo que todo Israel se volviera idólatra. Ok, Acab hizo eso, pero hizo más. Y dice, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. O sea, tomó a una mujer completamente pagana y ajena a Israel, idólatra, la trajo. Esta mujer le enseñó a este hombre todas las maldades y perversiones de la idolatría de su nación. Llevó a este hombre a postrarse delante de un demonio llamado Baal. Y ella y él llevaron a toda la nación a la idolatría y a la fornicación. Así, seductora, astuta. Vamos, es una mujer que trasciende más allá de lo de su marido. Fue reina después de su marido, murió su marido y siguió siendo reina. Era una hechicera perversa, ungida por el infierno, para llevar a la perdición al pueblo de Dios. Así, ungida por el infierno. Se escucha, oye, no, es una mujer, no habrá estado en error, no le habrá faltado instrucción. No, ungida por el infierno. Como Dios
escucha bien, como Dios ha advertido que se van a levantar personas en medio de las iglesias enviadas por el infierno para arrastrar a los creyentes a la perdición. Y así lo dice, por ejemplo, Dios levantó a un hombre llamado Jehú para juzgar los pecados que cometió Acab y su mujer. Jehú se levantó y arrasó y limpió de la idolatría, de la fornicación a Israel. Y fíjate cómo le reprocha al hijo de Jezabel, ¿cómo le dice? Le dice, Segunda de Reyes 9:22, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. O sea, amado, enseñar una falsa doctrina, una doctrina que aligera el cristianismo, que lleva a los cristianos a vivir pecando y sin sentirse mal, como muchos pastores hoy en día, pues no sé, o sea, te la pasan predicando desde el púlpito cosas que te hacen sentir bien, pero que nunca señalan tu pecado. Esa clase de enseñanza es comparada en la Biblia con hechicería, con seducción. Es más, le llama a la Escritura fornicación, no porque sea un acto corporal, sino metafóricamente está diciendo, llevar a la rebelión contra Dios es fornicación. ¿Ok? Cuando tú traicionas a Dios, es como si tú traicionaras a tu marido, por lo tanto es fornicación. Aunque el pecado no sea un pecado de fornicación, puede ser de mentira, puede ser de amargura. ¿Sí comprendemos eso? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Bien. Ok. Ay, hermano, ¿por qué no está dando tantas vueltas? Yo quiero que tú entiendas un poquito más. O sea, ese hermano que habla tan bonito, pero que nunca señala el pecado, que al contrario, fortalece el pecado, no está puesto por Dios, está puesto por el infierno. ¿Sí me entiendes? Ese hombre o esa mujer, esa pastora, quien quiera que sea, de las miles que hay hoy en día, que está puesta no para llevar al pueblo de Dios a la santidad, sino que está puesta más bien para aligerar la conducta, para llevar al pueblo a que no viva en santidad, sino que viva como el mundo. No está puesta por Dios, está puesta por el infierno. Está puesta por el infierno y ha de ser juzgada. A esta mujer Jezabel, a la original, Dios la juzgó, le puso un juicio ejemplar. Quiero que pongamos atención a esto para ya pasar a cómo juzgó Dios a aquella iglesia. Dice, o sea, esta mujer tuvo la muerte digna de un falso profeta que le hizo mucho daño al pueblo de Dios. Muchas personas por culpa de esta mujer se perdieron y están en el infierno. Y Dios le dio el juicio ejemplar que merece una persona que enseña falsas doctrinas y que incita a la rebelión con sus consejos. Dice Segunda de Reyes 9, versículo 32 y 37, al 37. Dice, venía Jehú, por cierto, para no leerte todo el pasaje, te platico rápido, viene Jehú a buscar a Jezabel, a su palacio. Jezabel se pinta de antimonio en los ojos y le dice, pues, ¿qué pasó? Sucedió bien aquella persona que traicionó a su rey porque acaba de matar al rey, que también era un idólatra. Viene Jehú y la ve ahí desde su balcón y entonces se da esta trama. Dice, alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Y entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita, y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies, y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. O sea, fue una maestra del mal. Incitó a su marido a asesinar. Aparte de todo, hizo muchas maldades. Mató a los profetas de Jehová.
enseñó perversión, hizo muchísimas cosas y Dios la juzgó de manera ejemplar. Bien, amados, a la Jezabel que está en Tiatira, de la cual no sabemos su verdadero nombre, Dios, antes de juzgarla, le mostró su gracia. Escúchalo bien. Dice la Escritura que Dios hace salir su sol. ¿Alguien se sabe ese versículo? Sobre malos y sobre buenos. Y como Dios es lento para la ira y grande en misericordia, aún a los que lo insultan y aborrecen, Dios les concede en un primer término misericordia. Dice Apocalipsis 2:21, ya estamos en la carta nuevamente, y dice, ¿y qué dice ahí? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Veamos cómo brilla aún en este pasaje lleno de juicios la gracia incomprensible y la misericordia incomprensible de Dios. Y amado, a ella le concedió esa grandísima oportunidad y no tomó la mano. Pero fíjate a qué clase de persona, a la más perversa del mundo. La Biblia habla de un hombre llamado Manasés, que dice la Escritura que no hay uno que haya hecho más maldad que él. Y la Biblia nos da testimonio de que Dios le perdonó, de que Manasés se humilló y Dios le perdonó. Amado, te lo digo a ti, no sé cuáles sean tus pecados, pero entiende que a ti te llama un Dios de gracia. Y si hoy hablamos de juicios, y si hoy hablamos de un Dios que es severo para castigar, y si hay personas que se pierden en el infierno, no es porque Dios no sea un Dios de gracia y de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? O sea, y aplícatelo a tu vida. A lo mejor tú dices, no, yo he sido tan malo que Dios no me va a perdonar. Fíjate cómo Dios a los más malos les concede gracia y misericordia. ¿Sí? ¿Comprendemos eso? Aplícatelo. Aplícatelo cuando creas que no hay esperanza para ti. Aplícatelo. Ahora bien, esta mujer no le tomó la mano a Dios y no se arrepintió. A pesar de ser la perversa que fue, y a pesar de perder a mucha gente, Dios le dio la oportunidad y no se arrepintió. Y más bien, Dios le juzgó y le dice el versículo 22, dice, ya Dios empieza a hablar de juicios, se empieza a cumplir el primer juicio, hay 4, este es el primero. Dice, he aquí yo la arrojo en cama. Dice, ay, qué suavecito, ¿no? En cama, con calentura, no se podía parar. No, amado. Hay que entender las metáforas del Apocalipsis. Definitivamente, cuando veas los otros juicios, no puedes decir cómo a estos les pasa esto y a Jezabel nada más la mandaron a la cama. Es que no es la cama en la que tú estás pensando. Cuando Dios dictó sentencia al diablo por su rebelión y lo mandó al infierno a perderse eternamente en prisiones eternas de maldad, fíjate lo que le dijo. Isaías 14, versículo número 11. Fíjate a qué cama lo mandó el Señor. También lo mandó a la cama. Pero fíjate a qué cama lo mandó. Descendió al Seol tu soberbia, y se está refiriendo al diablo, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te comerán. O sea, Dios le está, con esto regreso al pasaje y te estoy diciendo, Dios le está dictando sentencia. Y corrió la mismísima suerte de su padre el diablo. Y es la suerte que va a correr todo falso profeta que haga que las personas, en lugar de obedecer y amar a Jesucristo, vivan una vida acomodada con el mundo. O sea, es la mismita sentencia. No le haces el pastor que me caía muy bien. Amado, si te cae muy bien, órale mucho al Señor, que Dios le dé una oportunidad de abrir los ojos, porque si está en su mentira, en su maldad, se va a perder. Y su cama van a ser gusanos, como fueron como fue en la cama de esta mujer. Fíjate, segunda de Pedro, que es quizá la porción de la Escritura que más habla de los falsos profetas y de la sentencia que le va a venir a los falsos profetas. En los evangelios solo se nos habla de que va a haber falsos profetas y de que van a extraviar a muchos y que nos advierte, esa parte está para advertirnos. Segunda de Pedro está para hacernos entender la dimensión de la grandísima maldad
de los falsos profetas y de las consecuencias que les van a venir. Y también nos aplica a nosotros los cristianos, por supuesto que sí, porque ese pasaje debería darnos temor a nosotros como para no darnos libertad de estar enseñando otra cosa, sino las verdades santas del Evangelio, las verdades sanas del Evangelio. Dice la Escritura que si alguno enseña otra cosa está envanecido, nada sabe y se ha corrompido. ¿Verdad? Empieza ahí a enseñar cosas que la Biblia no le manda enseñar y se convierte en una Jezabel, perdiendo al pueblo. Bien. Segunda de Pedro habla un poquito de eso y lo vemos así nada más. Rápidamente, segunda de Pedro 2:17, dice, estos, o sea, está refiriéndose a esos falsos profetas que predican un evangelio diluido, dice, estos son nubes sin agua, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en el error. O sea, está preparado, como para el diablo está preparado el infierno, para ellos está. ¿Ok? Entonces vemos cómo Dios no deja sin castigo a esta iglesia y empieza castigando a la primera persona. Entendamos, Dios está indignado no con Jezabel, o con esta mujer, metafóricamente hablando, llamada Jezabel. Está indignado con toda la iglesia. Y está indignado con toda la iglesia porque toda la iglesia está participando en una u otra forma con los pecados de esta mujer. Empieza juzgándola a ella. Ahora va a juzgar a otro grupo de personas. Al grupo de personas que se dejaron seducir por sus enseñanzas. Genuinos cristianos. Cristianos verdaderos, cristianos que habían dejado los pecados, que se habían vuelto a Cristo, que algún día lo habían amado, que algún día lo habían adorado, un día fueron y se dejaron influenciar por el consejo de esta mujer y fueron y pecaron. Ok, Dios no ha dejado de amarles. Por eso empecé con el versículo de que Dios corrige con castigos por el pecado. Y en esta parte, Dios a esos cristianos no quiere que se pierdan. Dice la Escritura que Dios no quiere que ninguno perezca. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si no quiere que se pierdan los perdidos, mucho menos quiere que se pierdan sus hijos. ¿Verdad? ¿O quién es padre aquí? Levante su mano. Bien, bájala un momentito. Levanten su mano los padres que han visto a su hijo equivocarse una vez. Porque todos hemos visto a nuestros hijos equivocarse. ¿Qué padre desea que sus hijos se aparten de él y se pierdan porque se han equivocado 1, 2 o 3 o 5 veces? Ninguno, ¿verdad? Dios el Padre tampoco lo desea. Sin embargo, le duele ver el pecado en su iglesia. Le duele ver a sus hijos perderse en el pecado. Y no lo va a dejar sin castigo. O sea, Dios, a diferencia de como lo pintan en los cuadros de la católica, no es ese abuelito, buena onda. No, Dios es santo y nadie va a entrar a su casa a morar. Nadie, no va a entrar ninguno que haga iniquidad. ¿Cuántos dicen amén? Y ha de purificar a sus hijos. No los va a dejar así, los ama. Y por amor los ha de corregir. Dice Apocalipsis 2:22. ¿Cómo juzga a sus hijos? Dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, Dios a esos cristianos va a permitir que sufran, va a permitir escasez, va a permitir enfermedad, va a permitir diferentes aflicciones. No estamos hablando de la gran tribulación, que no es tema de esta enseñanza, por cierto. O sea, está hablando de una iglesia, no es la gran tribulación hablada en el libro de Apocalipsis, sino que la tribulación que esos hijos va a tener es grande. Van a sufrir. Ha habido cristianos que no se quieren entregar por todo el Señor, que están ahí como coqueteando con el mundo, y Dios les tiene que llamar la atención de manera severa. Y si se les tiene que morir un hijo para que abran los ojos, Dios se lleva a ese hijo al cielo y los hace sufrir, para que se den cuenta
que Dios no está jugando con el pecado, porque los ama. ¿Sí me comprendes? Entiéndelo. Apenas hace poquito una persona me estaba diciendo que había una persona que estaba buscando a Dios, pero que estaba como que coqueteando con el mundo, como que sí, como que no. Y bueno, el Señor, en su misericordia, porque era una persona que ya quería amar a Dios, ok, hace que le roben su carro y que le meten un sustazo. ¿Para qué? Para que se humille y para que se vuelva de su mal camino. ¿Sí estamos o no estamos? Y amado, la Escritura nos dice, bueno, recibamos la disciplina del Señor. Amado, con eso que estoy diciendo, espero que no te esté asustando y no vayas a correr a ir a buscar a uno de esos pastores que te dicen algo bonito, ya motívate, eres hijo de Dios, eres príncipe, eres princesa. No. O sea, no es así como Dios, al verdadero hijo, al que se le corrige, produce buen fruto. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Hebreos 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios va a hacer sufrir a esa iglesia. Está indignado, está molesto porque algunos la vieron y la siguieron, y a esos que la siguieron los va a afligir. No va a dejar Dios sin castigo el pecado, no lo va a dejar. ¿Ok? El castigo al pecado es en la eternidad, pero también el castigo al pecado a veces en esta vida. Tú puedes ver a David, hijo de Dios. David, hijo de Dios, comete una fornicación, tiene un hijo, dice, bueno, ya me arrepentí, ya pedí perdón. No. Dios dice, no hay hijo. ¿Sí conocemos esa parte de la Escritura? Que le duela lo suficiente para entender que no estoy jugando con el pecado. Ese hijo se fue al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y David tuvo que sufrir, tuvo que llorar para entender que Dios no estaba jugando con el pecado. ¿Ok? Amado, que tengamos temor en nuestro corazón. Porque si tú pecas aquí es probable... Bueno, entiende una cosa, o sea, si tú pecas y sigues perseverando en el pecado, te vas a perder eternamente, seas hijo o no seas hijo. Obviamente Dios quiere que todos seamos hijos, pero si eres hijo y tú te vas al pecado porque alguien te dijo una mentira de que eres predestinado y que puedes pecar todo lo que tú quieras, agacha la cabeza porque te van a venir los azotes, te lo digo con todo amor y respeto. Que Dios te ama y no te va a dejar, no va a dejar que te pierdas así nada más. Entonces, amado, si eres hijo y empiezas a sufrir, bueno y sensato es decir, Señor, ¿qué pecado cometí que no me estoy dando cuenta? ¿Sí me explico? Bien. Ahora, en este grupo de personas va a haber algunos que no van a responder a la disciplina, no van a responder a los azotes y se van a perder eternamente. Y la misma carta lo dice, Jesucristo va a venir a esa iglesia y le va a dar a cada uno según sus obras. Y el apóstol Juan, que está escribiendo esta carta, está retomando las palabras que escuchó el mismo Señor Jesucristo. Dice Mateo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando nosotros estemos parados delante de Dios en ese juicio, el cual vamos a ir, te guste o no, vamos a ir, ojalá que vayas con fe, ojalá que vayas con Cristo como amigo, como padre y como abogado, ¿verdad? Pero todos vamos a estar ahí. Y en ese día no va a decir el Señor, bueno, este es mormón, este es católico, este es evangélico, este es de la iglesia fulanita de tal. Él va a ver nuestras obras. Si te arrepentiste, si no te arrepentiste, si fuiste obediente o no fuiste obediente, si le creíste o no le creíste. Si hiciste su voluntad o no hiciste su voluntad, y nos va a dar a cada uno según nuestras obras. Amén. Y esto lo digo, amado, porque a esa iglesia estoy seguro que algunos habrán respondido a ese sufrimiento, a ese gran juicio, y otros no. Endurecieron su corazón y se perdieron eternamente. Pero él hace el énfasis. Apocalipsis 3:19 se lo dice a otra iglesia. De este mismo grupo de iglesias dice 3:19 dice, yo reprendo y castigo ¿a quiénes?
a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, le está diciendo a su iglesia, no puedes seguir siendo mi hijo si no cambias de mentalidad y te vuelves obediente otra vez. ¿Verdad? Te estoy castigando y te estoy haciendo sufrir porque quiero que entiendas que así no vas a venir a morar eternamente conmigo y yo no estoy contigo ni estoy contento. Te estoy dejando sufrir para que cambies tu forma de pensar. Para que te vuelvas a mí, para que te conviertas de tus malos caminos. Amén. Y amado, tenemos que tomarlo tú y yo. Y ojalá tengamos que tomarlo sin que el Señor nos azote. Ojalá y nos volvamos obedientes simple y sencillamente por saber que Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Muchos cristianos de todo el mundo lo han hecho sin necesidad de que Dios los azote. Y qué precioso sería para Dios que nosotros sin necesidad de azotes nos volviéramos obedientes. ¿Verdad? Pero tengamos temor. Porque si nos volvemos desobedientes, Dios también ha de proceder como Padre en amor primero. Y si no nos volvemos hijos, entonces, y perseveramos en nuestro pecado, entonces ya no lo vamos a ver como Padre, lo vamos a ver como juez. ¿Sí? ¿Entendemos esa parte? A ti, amado, que no haces compromisos con Dios, se lo digo con mucho amor, mucho respeto. O sea, no te comprometes con Dios, estás así, si escuchas, si te gusta la palabra, y lo digo con amor, pero no haces un compromiso con Cristo. No lo haces. En la semana no lo haces, no quieres cortar con el pecado, no te humillas con Dios. Amado, abre los ojos. Haz compromisos con Dios. Dios te está llamando con amor. Aún esto que te puede parecer muy fuerte, Dios te está llamando con amor. ¿Sí entendemos esa parte? Bien. Ahora bien, hay un tercer juicio, me faltan dos. Ya juzgó a la maestra, ya juzgó a los alumnos, y ahora va a juzgar también a aquellos que se atrevieron a repetir las mismas herejías que ella enseñó. O sea, no les pareció poco ver que la juzgara, sino que va a juzgar a aquellos que se atreven a repetir las mismas barbaridades, como el día de hoy pastores y pastoras se atreven a repetir las mismas mentiras diabólicas que han sido diabólicas desde los tiempos de esta iglesia. Y dice Apocalipsis 2:23, y a sus hijos heriré de muerte. O sea, no se está refiriendo a los hijos de esta mujer. O sea, se está refiriendo, cuando te refieres a los hijos, sobre todo es una metáfora que aparece en la Escritura en varias veces. O sea, se refiere, por ejemplo, cuando Jesucristo le dice a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, no es que fueran hijos carnales del diablo, sino que seguían la doctrina diabólica o la conducta diabólica. Así, bien, ok. Entonces, esta mujer era una hija del diablo y estos hombres a los que se refiere la Escritura estaban propagando las mismas enseñanzas, repitiendo las mismas barbaridades, y a esos les llama sus hijos. También eran maestros de la maldad, ¿ok? Pero te aclaro, no estaban en una cantina, estaban dentro de una iglesia cristiana. Se paraban en un púlpito, lo hacían después de una alabanza, y dice la Escritura, a sus hijos heriré de muerte. Lo que le pasó a su madre Jezabel y a su padre el diablo, la misma cama que les espera a los dos, les espera a sus hijos también. ¿Sí comprendemos esa parte? El mismo juicio. Y dice en la segunda parte de este versículo, qué bueno que lo tenemos ahí, y dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, dice, lo voy a hacer, y lo voy a hacer de tal forma que así como esta iglesia era popular por su amor y porque todo el mundo podía venir y había cierta tolerancia y había cierta situación y todos lo sabían, bueno, yo lo voy a hacer más grande. Y lo van a saber todas las iglesias que invocan mi nombre. Los voy a poner por ejemplo.
Va a ser tan severo el juicio que lo voy a poner, por ejemplo, y van a saber que yo soy Jehová quien santifica su santo nombre. ¿Amén? O sea, ejemplar. Amado, te lo digo, qué triste es ver cuando Dios juzga a alguien que caminó en sus caminos y que empieza a desviarse y empieza a arrastrar a otras personas a la perdición. Y cuando Dios lo juzga públicamente, ya se expone sus pecados. Qué triste es. Y el mundo evangélico ha visto a verdaderos hombres de Dios apartarse como Balaam. Y luego Dios los ha puesto como ejemplo y los ves llorando, pidiendo perdón. Hasta por televisión. Amado, qué triste. Pero bien, un último juicio a los que han sido fieles. O sea, hubo unos que no eran Jezabel, que no eran los discípulos de Jezabel para enseñar las mismas maldades, que no eran aquellos que escucharon a Jezabel para irse a fornicar y para irse a pecar, pero vieron todo. ¿Y qué crees? Se quedaron con los brazos cruzados. O sea, lo vieron, lo tuvieron enfrente de ellos, estuvieron viendo a esta mujer hacer estas cosas, a sus hermanos pecar, a otros enseñar las mismas cosas, y no se pararon valientes, o para salir de esa iglesia o para reprender el pecado. Ahí se quedaron, como aquel hombre o aquella mujer temerosa que ve a su hermano pecar allá en la esquina, y como ella es muy diplomática y muy política, dice, no, yo para qué me meto en problemas, me va a poner mala cara, yo mejor aquí nomás. A esos también Dios les juzgó. Dice Apocalipsis 2:24, dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. A ver, hermano, ¿dónde sacas que los juzgó? Hoy te voy a decir por qué los juzgó. Había un grupo de personas en esa iglesia que no fornicó, que no escuchó a Jezabel, a esa mujer, que no hizo esas cosas, sino que permaneció fiel, obediente y todo. Pero le dice, el reproche del Señor es para con toda la iglesia. Y a estos que no hicieron nada, les va a tocar el dolor. Dice al final del versículo 24, si lo quieres poner, por favor, amado hermano. Al final del versículo 24 les dice a ellos, no os impondré otra carga. Sí tenían una carga, amado. ¿Sabes cuál era la carga? En esa iglesia había familias. ¿Tú crees que había familias en esa iglesia? Había padres, había hijos. En esa iglesia había hermanos. O sea, hermanos, amigos, hermanos en la carne. ¿Sí? Algunos de ellos siguieron a Jezabel. Algunos de ellos se dejaron enseñar por Jezabel. Algunos de ellos se perdieron. Algunos de ellos les tocó sufrir cosas tremendas por la mano de Dios. Y a estos que no hicieron nada, les tocó ver cómo sufrían sus seres amados. O sea, les tocó ver, a lo mejor imagínate una madre que tenía a su hijo de 17, 18 años, que se dejó llevar por las presiones y que fue corriendo con Jezabel. Y le tocó ver a esa madre cómo su hijo o fue sumido en aflicciones o se perdió eternamente. A esos hermanos que eran amigos y que comían juntos el pan y que lo compartían. Y que uno que no pertenecía a esta doctrina, pero que era parte de la iglesia, y tenía el otro que sabía que estaba en esas cosas, y no lo reprendió y no lo redargulló, tuvo que pasar el amargo momento
de ver a su hermano y amigo amado perderse eternamente. Dime una cosa, cuando nuestros hijos se enferman, cuando están verdaderamente enfermos, cuando tú tienes a tu hijo ardiendo en fiebre, ¿no se te conmueven las entrañas? Cuando empieza, no sé si alguno de tus hijos alguna vez ha estado con tanta fiebre que empieza a delirar y que tú dices que no sabes si se va a morir o no se va a morir o se va a volver loco. Dime una cosa, ¿no se te conmueven las entrañas? ¿No pasa algo un frío en tu ser y decir, bueno, ¿por qué nos está pasando esto? Y no eres tú el que sufre, es Él. Pero a ti te toca llevar y ver el sufrimiento. Así como al profeta Jeremías le tocaba ver cómo los israelitas eran conquistados, y cómo las mujeres eran llevadas, y cómo las mujeres que habían sido infieles y desobedientes eran llevadas y eran violadas. Eso enseña el Antiguo Testamento, que Dios permitió a ese pueblo para que se purificara. Y hay unos que les toca el juicio, y hay otros que les toca ver el juicio. Y qué duro es, ¿no? Qué duro es escuchar a un padre cuando está en la delegación y le están diciendo que su hijo, al que le dio el coche y le dio dinero, se mató en un accidente. No se mató él, pero está llorando y con dolor en su alma porque está viendo el sufrimiento. Amado, esto también Dios nos lo dice a todos. Nos lo dice a los que somos cristianos para velar porque en la iglesia haya santidad. Porque imagínate, yo a veces me pongo a imaginarme, cuando estoy con Dios me pongo a imaginar, Señor, y cuando me pongo a interceder por los perdidos y por mis hermanos y por mi familia. Digo, a ver, Señor, yo voy a estar en el cielo adorándote, sabiendo que mi familiar, ese que amo, está ardiendo en el infierno. ¿Voy a estar yo con gozo? ¿Va a haber gozo en mi corazón si sé que mis hijos se están perdiendo en el infierno? No va a haber. O sea, ¿cómo, Señor, puedo yo conciliar esa idea? Amado, esto lo digo para que podamos dimensionar. O sea, los que somos creyentes debemos de ser celosos para guardar a nuestros hermanos del pecado, para hablarlo cuando lo tenemos que hablar. Los que somos padres tenemos que ser celosos para guardar y para atalayar a nuestros hijos y para enseñarles el camino recto. Para ponernos delante de Dios e interceder y pedir, Señor, visita a nuestros hijos, visita a mi esposo que no se ha convertido, a mi esposa que no se ha convertido. Yo no quiero, Señor, estar levantando mis manos con gozo y ver que él se pierde. O sea, me va a doler en el alma. ¿Sí me explico? La Escritura dice de aquellos que tienen hambre y sed de justicia. A veces los cristianos no tienen carga por los perdidos, nada más están pidiendo por ellos mismos. Pero ¿sabes por qué están pidiendo nada más por ellos mismos? Porque no se han puesto a ver cómo los demás se pierden en el infierno. Porque si se pusieran tantito a ver cómo se pierden en el infierno, saldrían lágrimas y saldrían gemidos y saldría dolor. Y en lugar de prender la televisión, se levantarían temprano a orar. Y a invocar el nombre de Dios. Señor, yo no quiero que mi papá se pierda, que mi hermano se pierda. Yo no quiero ver eso, Señor. Yo no puedo ver eso. ¿Sí me explico? Amado, a esa iglesia, a los que aparentemente no hicieron nada, pero sí hicieron, o más bien no hicieron, efectivamente no hicieron, no atalayaron, no oraron, no intercedieron para que Dios metiera su mano y eso no creciera. Les permitió ver el sufrimiento y el dolor. Y sí llevaron una carga, amado. Por supuesto que la llevaron. En el libro después del libro del profeta Jeremías, hay otro libro que se llama Lamentaciones. ¿Quiénes conocen ese libro? Levanten su mano, por favor. La mitad. Yo te invito a que al ratito, en tu casa, busques el libro de Lamentaciones después del libro del profeta Jeremías. Son las palabras de un hombre que vio sufrir al pueblo de Dios por sus pecados. Eso es lo que es.
Y a esos cristianos Dios permitió ver eso. Entonces a nosotros, amados, a los que somos cristianos, a los que Dios ya nos llamó, nuestros ojos, nuestros sentidos deberían estar abiertos para ser celosos y para no permitir que se metan falsas doctrinas, para guardar a nuestros hermanos, para que nuestros hermanos, si los vemos en el pecado, los amemos y los llevemos a que razonen y que se aparten y que se arrepientan. Pero que no seamos cómplices ni comparsa. Como lo es este mundo. O sea, hoy te puedes encontrar iglesias enteras, esas iglesias de 3,000 personas. 3,000 personas, pero todos compadres en el pecado, amado. Todos compadres y todos cómplices. Porque se ven pecar unos a otros y pecan unos contra otros y nadie hace nada. Desde la cabeza hasta el más pequeño. Entonces, amado, no. Que el Señor abra nuestros ojos. Que el Señor nos despierte, que el Señor nos haga ser celosos. Y ya te hablo a ti, amado, que vienes por primera ocasión. A lo mejor el Señor te trajo por primera vez. Gracias a Dios porque estás aquí. Ojalá, no te asustes por lo que te estoy diciendo. Te asustas a un Dios, te acercas a un Dios que es amor y que es fuego consumidor. Mejor hablarte claro. Te acercas a un Dios que es amor. Es más, la Escritura dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Sin embargo, amado, no se pierde su lado de ira cuando nosotros rechazamos su gracia y su misericordia. Cuando nosotros pasamos por alto su santidad. Cuando nosotros no somos celosos por las cosas de Dios. Y te lo digo a ti, amado, que vienes domingo a domingo y que no te has arrepentido y no has entregado tus pecados. Y a veces te voy a decir una cosa. Ayer fuimos a compartir a la ciudad de Córdoba y fue una bendición preciosa. Y nos encontramos con una familia que abrió el corazón al Evangelio. Así, abrió el corazón al Evangelio. Y así como, por ejemplo, en esta iglesia de Tiatira hubo una mujer llamada Lidia que abrió el corazón al Evangelio y lo abrió con toda su casa y creyó ella y toda su casa. O sea, rapidito, no le puso peros a Dios, tomó decisiones, se entregó de todo corazón. Así nos encontramos ayer una familia que estaba abriendo el corazón al Evangelio. Te digo una cosa, a veces uno como predicador está delante de Dios diciendo, Señor, ¿cómo ayudo a esta persona para que tome decisiones? Ya no sabe uno cómo argumentar. Y a veces uno tiene que levantar así la voz, Señor. O sea, a veces la voz de un predicador es la voz desesperada de un hombre que te quiere sacar del infierno. Toma decisiones. Tú que todavía no has decidido ser cristiano. Tú, amado, que tú dices que eres cristiano, pero en tu corazón no sabes si eres cristiano o no. Porque te congregas cuando quieres, porque vienes cuando quieres, porque no haces una vida de iglesia, porque no adoras a Dios de todo corazón, porque abres la Biblia cada vez que se te ocurre. Amado, yo creo que al leer lo que Dios hace con esta iglesia se produce un profundo temor, debería de producirse un profundo temor en nuestros corazones. Y decir, Dios no está jugando. ¿Verdad? Dios no está jugando. Su mano de amor y de misericordia está extendida para cada uno de nosotros. ¿Pero qué? ¿Tú estás esperando otros 6 meses? A ver si baja la Virgen de la Candelaria y te habla en el espejo y te dice, ya entrégate. No, amado, ya. Dice la Escritura, si oyeres hoy su voz. ¿Cuántos estamos escuchando la voz de Dios el día de hoy? Hoy es el día. Hoy es el día para rendirse a Cristo. Hoy es el día para entregarse a Él. Hoy es el día para decir, no más, voy a cambiarlo, voy a buscar. Hoy es el día. ¿Qué más? Una cosa más. Al final de cuentas, esta palabra termina con una palabra de aliento a aquellos que responden. O sea, dentro de este grupo de personas hay unos infieles, unos que se van a perder, unos que se van a juzgar. Pero hay unos que oyen la voz de Dios. Hay unos que oyen la voz de Dios y que toman decisiones. Y que aceptan el trato de Dios. Y que dicen, amén, yo voy a hacer lo que mi Señor me está pidiendo.
Hay unos pocos. Y amado, ojalá tú puedas ser de esos pocos. Ojalá podamos ser todos nosotros de esos pocos. Mira, voltea, no somos una iglesia de 3,000 personas. Este evangelio le incomoda a los que quieren vivir en el pecado. Este evangelio le es incómodo a aquellos que quieren vivir, darle rienda suelta a su carne. Le es muy incómodo. No somos muchos los que estamos hoy escuchando la palabra de Dios. Y esta clase de palabra, la que se predica a veces domingo a domingo aquí, que siempre tiene quizá una palabra de promesa, pero también siempre tiene una palabra que nos incomoda y nos hace pensar, ¿verdad? Pero el Señor tiene un grupo de personas que entienden, les dice a unos de ellos, no les voy a imponer otra carga, pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Sean fieles. Sean fieles. Y mira, el libro de Malaquías, el libro del profeta Malaquías, es un libro en donde tú lo lees y dices, wow, hasta te da cosa porque es juicio, tras juicio, tras juicio, tras juicio lo que el Señor anuncia. Las últimas palabras del Nuevo Testamento vienen con un juicio. Pero en medio de todos los... ¿por qué Dios está hablando tan fuerte? Porque hay mucha rebelión. Porque las cosas están muy mal. Y porque ya las palabras de amor no son suficientes. Sino tienen que estar escuchando juicio tras juicio. Pero en medio de ese grupo de personas hay unos. Hay unos que dicen, yo sí quiero. Y Dios se va a glorificar en mí. Y Malaquías 3:16 dice lo siguiente. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y dice el versículo 17, y serán para mí, ¿qué dice ahí? Especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre perdona a su hijo que le sirve. O sea, en medio de tanta tribulación, de tanto juicio, Dios siempre tiene una palabra de consuelo para aquellos que dicen, yo sí te voy a amar, Señor. Yo sí te voy a seguir. Yo voy a cambiar mi forma de ser, de pensar. Voy a cambiar mis hábitos. Voy a dejar de vivir como este mundo y te voy a adorar a ti. Y a esos el Señor les dice, yo no soy indiferente a tu decisión. Cuando tú hagas eso, tú vas a ser para mí mi especial tesoro. Cuando tú hagas eso y cuando tú decidas eso, la suerte de los que se pierden no caerá sobre ti, sino que tú para mí vas a hacer algo especial. Amén. Y esta palabra termina diciendo, al que venciere. Apocalipsis 2, versículo 26 dice, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Dos metáforas preciosas. Bueno, una no es una metáfora, sino es una idea clara. La otra es una metáfora preciosa. Entonces dice, bueno, fíjate, en medio de todo el juicio y de toda la severidad del fuego que está cayendo sobre esa iglesia, Dios consuela el corazón de los fieles. Y les dice, a aquellos que resistan, a aquellos que no se amarguen, a aquellos que acepten mi trato, a aquellos que sean fieles, a aquellos que se aparten del pecado, a aquellos que sean celosos y se arrepientan, a aquellos que permanezcan fieles hasta el fin, a esos, yo los haré reyes. ¿Cómo? No, sí, escuchaste bien. Reyes. Algunos
Aquí yo no voy a entrar en polémicas. Algunos dicen que si este reinado es en la época del milenio, otros dicen que si es en el cielo. Yo no voy a resolver eso en los pocos minutos que me faltan en este momento. Lo único que sí está claro en la Escritura es que Dios ha prometido a los fieles sentarlos en un trono para que colaboren o ayuden con Cristo en el reinado y en el juicio a las naciones. Eso es lo que dice la Escritura. Apocalipsis 1, versículos 5 y 6 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y dice ahí, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Él promete, dice, no solo vas a tener misericordia, no solo vas a estar en el cielo. O sea, algunos de nosotros dijeron, Señor, aunque sea en la puerta del cielo, Señor. O sea, en la entradita nada más, por favor. Con eso ya le hicimos. No, dice, si me eres fiel, si me amas, si te comportas como es digno de mi nombre, como es digno de mi llamado, si me crees, si haces lo que te pido, si guardas a tus hermanos, si te portas celoso y guardas tu corazón, si te guardas del pecado, si me eres fiel, no te vas a quedar en la puerta, te voy a sentar en un lugar especial y te voy a dar autoridad para poder servirme más. ¿Sí comprendemos eso? ¿Y qué más dice? Dice que también le va a dar la estrella de la mañana. ¿Alguien tiene la idea de qué cosa es la estrella de la mañana? ¿Sí? Es Jesucristo. Dice Apocalipsis 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, el que venciere va a gozar de la plenitud de Cristo. Va a gozar el poder ver y amar y abrazar a su Salvador. Va a gozar de su consejo, va a gozar de su amor. Va a gozar de sus riquezas, de sus bendiciones. Ese Cristo va a ser real en su vida en esta tierra y en la eternidad. Qué cosa tan preciosa, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Dice, y termino esta enseñanza diciendo lo que dice el versículo 29 de esta carta. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, ¿por qué dijiste todo eso, amado? Porque Dios nos quiere hablar también a nosotros. Porque te quiere hablar a ti, porque te quiere salvar y porque te quiere formar como un verdadero hijo de Dios. Y porque Dios no quiere que cometamos en lo colectivo ni en lo individual los mismos errores que cometieron estas personas, que ofendieron e indignaron a Dios. Amén. Por lo tanto, pidámosle al Señor que nos dé un corazón humilde y entendido para entender, para recibir y entender estas palabras y para ponerlas por obra. Amén. Cerremos los ojos un momento, voy a hacer una oración. Vamos a ministrar tantito al Señor con un canto. Padre, gracias. Pero quiero pedirte, mi Señor, que así como un día llenaste de celo a Jehú, y Jehú corrió por Israel juzgando las maldades de los idólatras y de los pecadores, de esa misma forma, Señor, de esa misma forma y ese mismo espíritu, de ese seamos dotados cada uno de nosotros, Señor. No de un espíritu para salir y pelearnos con nadie, sino de un espíritu celoso para rechazar el pecado. De un espíritu celoso para tener temor de ti, Señor. De un espíritu celoso para rechazar
cualquier enseñanza, Padre, que atente contra tu verdad, de un espíritu celoso, Señor, para no permitir que mis hijos, que mis hermanos en Cristo participen de aquellas cosas que te desagradan, Señor. Oh Padre, transforma toda nuestra forma de ser y de pensar. Nos has dado tu palabra, ahora danos tu espíritu, Señor. Permítenos ser humildes y recibir esta palabra. Amado, yo aquí en este momento quiero invitarte a ti, que te lo digo con todo respeto, a lo mejor has sido ligero con el pecado. Te es fácil pecar, te es fácil tolerar el pecado. Tu esposa peca y no le dices nada, tus hijos pecan, no les dices nada. Tú pecas y ya ni pides perdón, porque tu conciencia está dura. Desobedeces a Dios y no te importa, tu corazón está duro. Te pregunto, amado, ¿tienen que venir los juicios? ¿Tienen que venir los juicios sobre ti? ¿Tienes que sufrir hasta llorar para entregarle voluntariamente tu vida al Señor? O más bien, ¿tienes oídos en este momento para oír y entregarte al Señor? Renovar tu compromiso, tu deseo de hacer su voluntad en todas las cosas. Dile en este momento, amado, te invito a que le digas en este momento, con este canto, con tus propias palabras, como tú quieras: Padre, necesito tu gracia, tu perdón, tu ayuda. Para comportarme como tú estás esperando y demandando de mí, Señor. En el nombre de Jesús, dame esa gracia. Dame esa libertad. Dame ese carácter. No importa que este mundo corra en pos del pecado y en pos de sus diversiones y en pos de sus vanidades. Dame la fuerza para ir en contra de la corriente, Señor. Dame la fuerza en el interior. Dame tu perdón primero, pero dame la fuerza para hacer tu voluntad. Te necesito mucho, Señor. Siendo pecador, Padre, ten piedad de mí, ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, perdóname, sigo siendo pecador. Padre, ten piedad de mí, ayúdame a hacer tu voluntad. Yo quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. Padre, perdóname, porque sigo siendo pecador. Padre, ten piedad de mí, ayúdame a hacer tu voluntad. Yo quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No
no quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. Yo quiero estar en tus caminos, No quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. Amado, Dios nos está llamando. Hoy nos ha hablado de una manera diferente. Pero no seamos tardos para ponernos de pie y abrirle nuestro corazón y decirle: llévame por tu camino, Señor. Quiero caminar por él. Amado, adoremos a Dios con este canto, consagrémosle nuestras vidas, abramos nuestros brazos, nuestro corazón, digámosle: Señor, con nuestras fuerzas. No tengas temor, levanta tus manos, ábrelas, pídele al Señor que tenga misericordia de ti. Sí, ten libertad, abrir las manos. Abrir tus manos simboliza que le abres el corazón, que te abres a su voz, que te abres a su voluntad. Perdóname, porque aún sigo siendo pecador. Padre, ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, perdóname, porque aún sigo siendo pecador. Padre, ten piedad de mí. Ayúdame a hacer tu voluntad. yo quiero estar contigo. Enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido Y soñar sin tu abrigo. sigo siendo Pecador. Padre. Ten piedad de mí. Ayúdame a hacer tu voluntad. Yo quiero estar contigo. Enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido Y soñar sin tu abrigo. Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar. Enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido Y soñar sin tu abrigo. Padre, gracias, Señor, porque hoy pudimos oír tu voz también, Señor. Porque eres un Padre que castiga, pero que ama, Señor. Y no importa qué tan duro sea el castigo, tu amor es más grande, Señor. Más grande es tu misericordia, Señor. Padre, ayúdanos a aferrarnos a ti, Señor. A hacer tu voluntad, a servirte, a amarte. A portarnos valientes en medio de un mundo que no quiere darte gloria, Señor. Quizá el mundo no quiere darte gloria, pero aquí habemos algunos que queremos darte gloria, Señor. Aquí habemos algunos que queremos obedecerte, que queremos adorarte, Señor.
No importa que el mundo evangélico no quiera, Señor, y no haya escuchado tu voz, nosotros la hemos oído esta mañana, Señor, y queremos hacer tu voluntad, Señor. Conoces la maldad y que de ella te saqué. Tú que conoces mi verdad y no hablas y te callas. Tú que conoces la maldad y que de ella te saqué. Tú que conoces mi verdad y no hablas y te callas. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso segará. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso segará. Tú que conoces mi santidad y no te llenas de mi celo. Tú que has permitido que mi casa sea de ladrones. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso segará. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso segará. El que tiene oídos oiga, el que quiera agradarme, el que quiera levantarse, yo le restauraré. El que tiene oídos oiga, el que quiera agradarme, el que quiera levantarse, yo le restauraré. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso segará. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso segará. El que tiene oídos oiga, el que quiera agradarme, el que quiera levantarse, yo le restauraré. Yo le restauraré.
Qué preciosa promesa, Señor, nos das con este canto. Haznos levantarnos entre los muertos, Señor. De entre los muertos que no te aman y que no te conocen. De entre los muertos que no te honran y hacen su propia voluntad. De ahí levántanos, Señor. Por la palabra de tu poder, por la palabra de tu Hijo. Danos vida con tu palabra, Señor. Haz cambiar nuestra mente, haz cambiar nuestro corazón, para que traigamos a tu altar alabanza con manos limpias, Señor. Bendito sea tu nombre. Muchas gracias por lo que nos has dado y nos has hablado el día de hoy. Que arda en nuestros corazones para siempre, Señor. Que tiemblen nuestros corazones delante del que está en el trono, el que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, Señor. Que tu temor nos lleve a velar por tu santidad y por tu celo. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Gracias, Señor.